Pues bien amigos, lo que ya habíamos venido comentando desde tiempo atrás acerca de esas relaciones y esos nexos que tenía Ricardo Anaya con lo que es el PRI en la denominada Pacto por México, que bien, como bien se dice en el argot político y a mí, asimismo lo dice el presidente, el pacto contra México es una realidad, ya como hemos mencionado. Y ahora que están saliendo todos los involucrados en el caso Lozoya, que está prácticamente cantando y señalando precisamente a los involucrados en este infame pacto, en esta infame entrega que se hizo de los recursos naturales hacia lo que son las transnacionales, la apertura precisamente de la reforma energética como tal, y los escándalos de Odebrecht y los escándalos de agronitrogenados y esos sobornos que se ofrecieron para pagar a todos los involucrados en la Cámara de Diputados y Senadores que aceptasen esa infame reforma energética con estos pagos bajo el mecanismo precisamente, un mecanismo muy bien estructurado, un mecanismo muy bien armado para poder llevar a cabo esta reforma. Recordemos que Odebrecht entregó cerca de 4 millones de dólares previo en la campaña de Peña Nieto, en este caso su candidatura y para lo que es la logística de esa campaña. Y una vez ya en la presidencia otorgó otros 6 millones de dólares más para lo que es toda la gestión precisamente del que se llevase a cabo y se aceptase entonces en este caso la reforma energética, lo cual pues vemos ahí partícipes en todo ello, principalmente a los operadores como Emilio Lozoya, que es el que está señalando todos estos actos, pero también involucrados obviamente arriba de él Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, el mismo Osorio Chong ha salido embarrado en estas actividades. Ha tenido que ver mucho una empresa constructora de nombre Tapia, así como su dueña de la misma, que fue una intermediaria económica en la cual se aperturaron cuentas hacia ella para que se ofreciera los denominados sobornos. Pero asimismo, todo lo que es la camarilla del PRI fue partícipe y de igual manera para poder convencer a los opositores, en este caso los panistas, para que aceptasen esta, esta reforma, es ahí donde se ve la entramada, esta infamia que es el, el pago que se realizó a todos los panistas que pertenecían a la Cámara de Diputados y Senadores para que aceptasen por unos cuantos millones de pesos el voto a favor de la reforma energética. El mismo Ricardo Anaya recibió 6.8 millones de pesos para la gestión de sus compañeros panistas. Recordemos que en ese entonces, en el 2013, era el representante de la bancada panista y también a la par esos 6.8 millones era por su voto a favor. Es decir, tenemos esta situación con Anaya, bien le decía en su momento el presidente como un preámbulo de lo que prácticamente se sabía y sabíamos a grandes rasgos, pero faltaba la prueba fundamental, que era un testigo que señalase con pruebas y testimonios fundamentales, como es el caso de Lozoya, bajo el criterio de oportunidad en el cual se encuentra. Riquín Canallín, como le decía en su momento el presidente, al esconderse la cartera en aquel debate memorable. Entonces tenemos ahora los panistas que callan y Riquín Canallín pues también brilla por su ausencia y sus comentarios. Creo que hasta en redes sociales y Twitter lo ha abandonado desde hace algunos meses y no se ha manifestado al respecto. Por otro lado, también es necesario comentar el caso de Luis Videgaray Caso, este personaje que fue el cerebro gris de los fraudes
comentados de estos fraudes en el caso de la reforma energética, pues se necesita siempre pues a una persona con una capacidad eh, intelectual para poder llevarlo a cabo. Peña Nieto, por propia cuenta, sabemos de sobra que no lo pudiese haber llevado. Y uno de los artífices intelectuales de todo este entramado de corrupción, pues es el mismo Luis Videgaray, el cual también ha brillado por su ausencia, el cual también está involucrado hasta el tope con las declaraciones de Emilio Lozoya. Es digno de hacer referencia a prácticamente no se movía ningún dedo, ninguna cuestión, las órdenes prácticamente de los sobornos, a dónde iban, a qué personas, las cantidades, etcétera, eran prácticamente o no se llevaban a cabo sin la autorización precisamente de Luis Videgaray, que recuerden que fue en su momento el secretario de Relaciones Exteriores y en su momento también lo fue antes el secretario de Hacienda. Por lo tanto, pues era, como bien saben muchos testigos de alto nivel, según fuentes que hemos tenido, pues era el, el vicepresidente, es decir, después de Peña Nieto, era prácticamente Luis Videgaray en todas las actividades y aspectos políticos y la toma de decisiones importantes. Nosotros creemos que realmente el presidente de la República era Luis Videgaray y obviamente era el títere Enrique Peña Nieto. Aunque también no descartamos a Salinas de Gortari, obviamente, como el titiritero de todos estos sujetos. El caso de Luis Videgaray es interesante debido a que ahora con todas estas declaraciones de Emilio Lozoya y que prácticamente ya señaló tanto a Canallín como a Luis Videgaray, Luis Videgaray se le ha visto en su momento hace algunos días, hace algunas semanas, poquito antes de la pandemia, mejor dicho, algunos meses, en una universidad estadounidense como profesor, como docente, como académico, realizando algunas charlas acerca de finanzas y de ética y democracia, lo cual ha circulado en redes sociales un video donde precisamente en una de sus charlas académicas un alumno lo cuestiona prácticamente por todas esas actividades realizadas en el gobierno de México en el sexenio peñanietista, donde implementó políticas financieras bastante cuestionables y con aspectos de corrupción, como el caso Odebrecht, como el caso de la reforma energética, como las compras a sobreprecio y como el caso de su relación con Lozoya, que para ese entonces ya estaba capturado, y el alumno lo cuestiona en lo referente a la incongruencia de las charlas implementadas en Estados Unidos de ética y democracia y su comportamiento práctico y su comportamiento en sus actividades políticas, económicas en el sexenio de Peña Nieto, a lo cual pues obviamente deja sin argumentos a Luis Videgaray, lo cual solamente le queda por justificarse diciendo que él actuó en el sexenio peñanietista de una manera adecuada, pero que también cometió errores. Obviamente no quiere profundizar mucho en la cuestión del tema de México, eso lo deja muy claro al estudiante al cual al cuestionarlo lo invita inclusive a que acuda a su oficina para plantear y platicar esos temas en lo privado, lo cual pues es obviamente algo interesante a subrayar. Ahora resulta que el hermano de Luis Videgaray, Eduardo Videgaray, este sujeto que tiene su programa graciosito de ¿Qué importa? En Grupo Imagen, pues y que se ha dedicado siempre a cuestionar y a burlarse este, de forma prácticamente incisiva a muchos personajes del ámbito social, político, artístico, eh, pues ahora resulta que está indignado tras las cuestiones de las acusaciones a su hermano, prácticamente señalando que Lozoya pues es un delincuente probado. Tenemos ahí el caso de Luis
Videgaray y su hermanito Eduardo Videgaray. Veamos el video en cuestión, vamos presentando lo que es interesante, lo que pasa precisamente en esta universidad. Hello, my name is Alonso. I'm a senior studying mathematics. You talked about trust. You talked about trust in tech companies. You talked about trust between countries. I think it's also worthwhile to talk about trust from citizens towards their governments, and then trust in the academic institutions that we are charging with studying these questions of democracy and AI and ethics in AI. And you kind of sit in the middle of those two as finance minister and foreign minister of Mexico, as Enrique Peña Nieto's campaign coordinator, and then as your role in the state of Mexico, and then also now here at MIT. And so I just wanted to address what I feel is like a little bit of an elephant in the room, because Mexico, the political process in Mexico has always been marred by serious issues. And Enrique Peña Nieto's presidency and Enrique Peña Nieto's campaign is no exception. Whether we're talking about the scandals with OHL, whether we're talking about Odebrecht and Pemex and Emilio Lozoya, who was just last week arrested, and your particular role in those scandals. We were talking about the embezzlement of money from the finance ministry towards the PRI's gubernatorial campaigns, whether we're talking about Monex and the prepaid cards and Soriana. I just thought that it would be worthwhile to address that in the context of your discourse on trust and democracy, because I just thought it was a big sort of elephant in the room, especially as a Mexican national. Thank you. I acknowledge and I respect your opinions and your concerns. I said it. This is not a talk about Mexico. I'm very happy to talk to you anytime you want. My door is always open, and we can discuss. I can tell you that I stand by my track record and my actions. I obviously, as a policymaker, I did good things. I made mistakes, and I learned a lot, but I stand by my actions, and I'm very happy to talk to you anytime you want to. My door is open, and we can talk about Mexico and any other thing that you want to. I acknowledge and I respect. Pues bien, amigos, ahí tenemos el caso entonces de Luis Videgaray en esta cuestión, este cuestionamiento que le hizo el alumno en una universidad estadounidense, el cual, pues, como pudimos observar, lo cuestiona con todos esos ámbitos de corrupción, y él dando clases de ética y democracia. Es algo interesante que circula en redes sociales y a las evasivas que hace para contestar estas preguntas Luis Videgaray. Así es, tenemos entonces ahorita estos dos personajes que son claves de lo que es la red de corrupción, el caso Luis Videgaray y el caso Ricardo Anaya, que prácticamente pues está hasta cierto punto sepultando a la oposición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a que pues realmente está dejando pues muy mal parada para la elección 2021 de lo que es estas cuestiones. También obviamente hay que resaltar la jugada política que está implementando el gobierno, pero más allá de todo esto, pues la corrupción y el señalamiento de los corruptos, pues sí es y será siempre necesario, y es digno de celebrar precisamente que así esté sucediendo, y que sea realmente los señalamientos parejos, tanto propios y extraños, hablando de que también dentro del grupo de Morena pues se han estado destapando, no en las cantidades como lo existen en el PRI, en el PAN, pero también podemos observar algunos personajes que también son parte de Morena, como el gobernador Barbosa, como el caso de Jiménez Espriu, que acaba de renunciar,
y como algunos otros por ahí, que el mismo Manuel Bartlett, que es siempre digno de acusaciones y señalamientos históricos por sus ámbitos de corrupción por parte de la oposición. Sin embargo, creo que en cantidades y por las cuestiones históricas y de los últimos acontecimientos, sobre todo en los últimos sexenios panistas y priistas, la cantidad de personas que van a caer bajo estos señalamientos de Emilio Lozoya serán prácticamente muy, muy sustanciosos en los próximos días. Seguiremos informando aquí en La Trinchera Política al respecto. El caso de Lozoya se está poniendo muy, muy interesante y hay que irlo analizando minuciosamente.